Continuando con la unidad número 3, estamos compartiendo el tema 13, la corrupción como amenaza a la democracia. El fenómeno de la corrupción siempre ha existido. Sin embargo, es solo desde hace pocos años que se ha tomado conciencia a nivel internacional. La corrupción se ha convertido en un fenómeno político, social y económico que permea todas las acciones de la sociedad. Las prácticas de corrupción están tanto en las esferas públicas como privadas. Corrupción viene del latín corrumpere, que significa echar a perder, y los elementos que la contienen son la alteración, la depravación, descomposición, putrefacción y soborno. Estas palabras hablan por sí mismas del significado de la corrupción y los efectos que ésta conlleva y que son demoledores para la sociedad. Es así como una persona, grupo o sector se beneficia directa o indirectamente de manera ilícita, poniendo sus intereses personales, grupales o sectoriales por encima de los demás y carente de toda práctica ética. Esta corrupción se da debido a que los gobiernos la solapan por los partidos políticos, con el afán mismo de conseguir de manera permanente posiciones de poder. Este flagelo amenaza el proceso de transición democrática y la consolidación democrática de los países. Lo que es corromper. Corromper es una herramienta que permite alcanzar con éxito los fines económicos, políticos y sociales perseguidos por corruptores y corrompidos. Esta herramienta se ve dispuesta para el éxito social según ellos y debemos luchar contra este flagelo a través de una voluntad política, así como identificar y atacar este fenómeno con una serie de medidas y no con acciones aisladas. Ya hemos dicho que la corrupción amenaza a la democracia y esto se entiende ya que la democracia es un sistema que permite organizar un conjunto de individuos en el cual el poder no radica en una sola persona, sino que se distribuye entre todos los ciudadanos. Por lo tanto, las decisiones se toman según la opinión de la mayoría. También se entiende como democracia aquel conjunto de reglas que determinan la conducta para una convivencia ordenada política y socialmente. Se puede decir que se trata de un estilo de vida cuyas bases se encuentran en el respeto a la dignidad humana y a la libertad y también a los derechos de todos y cada uno de los miembros en una sociedad. En la medida en que esta sociedad es corrompida, esta organización política a la que llamamos democracia se ve lesionada. Por lo tanto, urge la consolidación del Estado democrático de derecho, ya que entre sus fundamentos aparecen que los servidores públicos de todas las categorías obren al servicio del interés general, que actúen con imparcialidad y con objetividad. Estos principios constitucionalizados son la base de todo el marco normativo que debe prevenir y castigar cualquier forma de corrupción. Porque, en efecto, la corrupción que con mayor intensidad ocurre es la delictiva, y es precisamente la negación de estos principios, la subversión de las funciones públicas democráticas en cuanto a la violación de la ley y anteponer el interés particular al interés público. Urge la consolidación del Estado democrático de derecho, ya que entre sus fundamentos se indica que los servidores públicos de todas las categorías obren al servicio del interés general, que actúen con imparcialidad y objetividad. Estos principios constitucionalizados son la base de todo el marco normativo
que debe prevenir y castigar cualquier forma de corrupción. Porque en efecto, la corrupción que con mayor frecuencia permea la sociedad es la delictiva, y es precisamente la negación de estos principios. La corrupción como un acto desleal. El profesor Calzamiglia expone sobre la corrupción pública e indica que esta es sobre todo un acto de deslealtad del servidor público hacia los valores constitucionales. Y decía el profesor Calzamiglia, la corrupción que pone de manifiesto la falta de aceptación de reglas importantes de la democracia. Esta aceptación exige que estén perfectamente definidas y que sean imperativas, de modo que su incumplimiento genere responsabilidad y una forma u otra de sanción. Es necesario, según el profesor, que el Estado disponga de defensas jurídicas que sean eficaces frente a sus propios servidores, que a diferencia de otros infractores se amparan en las normas para quebrantarlas. Porque la corrupción, lejos de ser la expresión de un comportamiento desviado individual, surge desde dentro del sistema e incluso es el propio sistema que la genera, entendiendo como sistema el poder político en su más amplio sentido. Y es precisamente por el carácter estructural de la corrupción, por su magnitud y por su trascendencia económica, que ha ido creciendo la preocupación a nivel internacional. Así lo reflejan instrumentos internacionales que han ido aprobándose en el curso de los últimos años. La democracia como fin y como medio. La democracia es una aspiración y a la vez una necesidad, y es también una conveniencia. En el mundo de hoy hay cada vez mayor énfasis en el fortalecimiento de la democracia, particularmente por la garantía que ofrece a la persona humana el vivir en un estado de derecho, lo que incluye la selección de sus autoridades por voluntad de la mayoría de manera libre expresada en las urnas. Igualmente, hay cada vez un mayor reconocimiento de que la democracia no solo propicia la paz y la estabilidad política hacia lo interno de una nación, condición necesaria para el desarrollo económico y social, sino que también lo es para la región donde se encuentra, razón por la cual su buena salud es de gran interés para todos los vecinos. Mientras la democracia es el gobierno del pueblo, en su contra está otra forma de gobierno llamado dictadura. Entiéndase como aquel sistema político donde predomina una falta total de libertad de expresión, de libertad de prensa, de organización, de movimiento, en fin, donde hay una población que escasea de los más elementales derechos civiles y políticos, así también como muchos de sus bienes y servicios que son parte integral de la sociedad pasan a la mano de un dictador. A nivel mundial, las dictaduras han ido cayendo y son muy pocas las que existen hoy día, y el sistema democrático cada día se va fortaleciendo y propagando a nivel de las naciones. La democracia también tiene sus déficits. Entre los déficits que impiden el mejor ejercicio democrático del poder en toda América Latina, podemos citar el articular nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis de representación. Otra es el poder fortalecer la organización republicana del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas son muy importantes para poder fortalecer el poder democrático en América Latina. Si cumpliéramos con estas tres condiciones,
el ejercicio democrático en América Latina estuviera más fortalecido. En la sociedad dominicana existen amenazas que lesionan nuestra democracia. Ellas están representadas por el continuismo y por el autoritarismo. Y esto trae consecuencia principal un régimen de impunidades y de complicidades, lo cual fomenta la corrupción. Con la corrupción se sustraen recursos que afectan el desarrollo al que debe abocarse nuestro país. Este flagelo significa peores servicios de salud y de educación, aumento del tráfico de drogas, inseguridad ciudadana y pérdidas de derechos ciudadanos, entre otros males. Este proceso de concentración del poder y la forma de cómo un determinado partido se convierte en una corporación que ha penetrado casi todas las actividades económicas. Frente a estos hechos, se hace necesario que se convoque a la población a una acción ciudadana con el propósito de parar ese proceso que se puede convertir en una dictadura constitucional y que otros lo describen como una dictadura con el respaldo del presupuesto nacional. Se propone un pacto democrático de las fuerzas políticas liberales con la sociedad civil para salvar la democracia. Te preguntarás, ¿qué podemos hacer para fortalecer la democracia y acabar con la corrupción? Primero, combatir la corrupción y la impunidad porque está en la base del descalabro de la sociedad dominicana. Este es por mucho el principal problema actual, ya que es una de las fuentes de desigualdades y de pérdida de bienestar de la población. Ninguna posibilidad de desarrollo habrá en el país si no hay un corte de raíz a esa estructura de partido corporativo. Otra de las medidas que podemos tomar es la necesidad de una educación de calidad, la cual no necesita mayores justificaciones. También una reforma política y una reforma del sistema electoral que garantice los derechos de las minorías, la transparencia y la igualdad de condiciones en la competencia política, asimismo la descentralización como una vía de acercar el poder a la sociedad. Además, debemos identificar la necesidad de un plan de ordenamiento territorial. Otra de las medidas para fortalecer la democracia y acabar con la corrupción es la seguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana es quizás el problema más sentido en la sociedad dominicana, cuyo origen no es la pobreza, sino la desigualdad social. La desigualdad genera impotencia, frustración y desencanto, y esta es la que genera la violencia social. Otra de las medidas es la necesidad de una propuesta de crecimiento económico, pero un crecimiento con equidad social, es decir, generadora de empleos y de oportunidades para las personas. Es una propuesta que intenta recuperar los espacios democráticos, que institucionalice, que construya un Estado de derecho, que se construya sobre una nueva ética social basada en la solidaridad y en el compromiso. La democracia en el Caribe está bien y continúa mejorando. La democracia se fortalecerá en la medida en que los actores, principalmente los políticos, asuman un mayor nivel de responsabilidad en cuanto a la búsqueda y realización del bien común, entre cuyas prioridades se encuentran el fortalecimiento de las instituciones, un mayor bienestar de la población y la capacidad para enfrentar los retos de la globalización y de los nuevos tiempos. La democracia en el Caribe está bien y continúa mejorando, especialmente en cuanto al fortalecimiento de la institucionalidad, incluyendo de manera prominente la práctica de sustituir las autoridades públicas por vía de elecciones libres y transparentes,
También el ejercicio de las libertades políticas y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, no así en su capacidad para resolver los problemas de un desarrollo integral que provea de bienestar material a los pueblos y construya una sociedad más justa y más igualitaria. Te invitamos a documentarte más sobre este tema y a anotar tus conclusiones en el diario de la semana.